¿Sabías que durante más de medio siglo, las mentes más brillantes, astrónomos, físicos, ingenieros, estuvieron buscando un planeta fantasma dentro de nuestro propio sistema solar? Buscaron con telescopios, hicieron incluso expediciones y creyeron verlo, pero estaban equivocados, y todo porque su teoría estaba mal basada y mal fundamentada. Hoy te voy a volar la cabeza, te voy a comprobar que la ciencia no comprueba verdades absolutas. Y curiosamente, durante mucho tiempo varios filósofos la vieron así, como cosas blanco y negro, pero esto causaba mucho más daño del que se podían imaginar. En el anterior video hablamos de cómo es que nuestros sentidos y la experiencia no es suficiente para obtener información del mundo, de nuestra realidad. Necesitamos basar nuestras observaciones en un marco teórico, o por lo menos tener una idea de algo más grande que explique qué es lo que estamos viendo. A varios pensadores del siglo XX esto les causaba pánico, conocidos como el Círculo de Viena. Hola, soy Leo. El día de hoy, en Neurocosas, canal donde hablamos de neurociencia y también sobre ciencia en general, hoy vas a entender por qué un solo experimento nunca alcanza para desmontar todo un trabajo científico o toda la teoría que se ha hecho en una rama. También vas a entender por qué a la biología no le gusta hablar de siempre sis y nos, y por qué esto aplica también para otras ramas como la física. Dentro vídeo. Acababa de suceder y finalizar la Primera Guerra Mundial, y este grupo se reunía en Austria con una meta en mente: depurar el conocimiento humano. ¿Cómo? Creando una ciencia pura e impecable. Su objetivo era construir un lenguaje fisicalista preciso, basado puramente en la lógica y en la observación directa, sin dejar un solo centímetro de margen para interpretaciones raras, dogmáticas o místicas. Para el Círculo de Viena, si algo no se podía comprobar, entonces no existía. Y aquí entra una de sus figuras más importantes, el filósofo Rudolf Carnap. La palabra metafísica se refiere a aquello que está fuera de nuestro entendimiento aún. Viene del griego meta, es decir, más allá, y de physis, naturaleza. Metaphysis, es decir, lo que está más allá de la naturaleza, lo que aún no podemos comprender del todo o explicar de forma metodológica, de forma convencional, con ecuaciones, etc. David Hume, por un lado, decía: si tomamos en nuestras manos cualquier volumen de teología o de metafísica escolástica, por ejemplo, preguntémonos, ¿contiene algún razonamiento abstracto acerca de la cantidad o del número? No. ¿Contiene algún razonamiento experimental acerca de los hechos y de las cosas existentes? Tampoco. Arrojémoslo entonces a las llamas, porque no puede contener otra cosa que sofistería e ilusión. Ahí se puede ver un poco este radicalismo que se generaba dentro de este círculo, de la persona que se inspiraban, de hecho. Por otro lado, Carnap, heredero de esta forma de pensar, definía la metafísica como un pantano de palabras vacías, que no se le podía, de hecho, sacar nada de provecho. Pensemos en la siguiente frase: el destino del cosmos es alcanzar la conciencia absoluta. O pensemos en una frase un tanto menos pretenciosa, algo más común: mañana podría llover. Para Carnap y el Círculo de Viena, la respuesta era: no me estás diciendo nada en absoluto. Carnap acuñó el criterio de verificación, en donde dice que el único conocimiento comprobable es aquel que se puede verificar o falsar con la experiencia. Ellos creían que si no se puede medir el conocimiento dentro de un laboratorio, cuantificarlo de alguna forma o ponerlo a prueba bajo la experiencia, entonces es puro ruido. Por ejemplo, retomamos la frase anterior: el destino del universo es la conciencia absoluta. ¿Con qué instrumento puedes medir el destino del universo? ¿Cómo mides qué es la conciencia? O la frase más simple: mañana podría llover. ¿Cómo mides ese podría llover? No te estoy diciendo nada, es no sé, podría llover mañana, podría llover la siguiente semana, podría, no sé, no tengo cómo medirlo. Para ellos,
los problemas de la metafísica no tenían una solución directa, solo se disuelven en ellos por este ciclo de ridiculez en el que puede que caigan. Y aquí viene lo irónico. La metafísica se le puede considerar como un cierto motor interno dentro de la ciencia que la impulsa a intentar abarcar conocimientos externos a ella que no se han podido descifrar del todo dentro del marco conceptual que se tiene actualmente. Pensemos, por ejemplo, en qué es la conciencia. No hay ninguna forma experimental actualmente que la valide de cierta forma, que diga, aquí tienes tanta conciencia, aquí tienes menos conciencia, o aquí te explico qué es la conciencia. No hay forma de medirla. Y la metafísica es lo que nos permite preguntarnos el ¿cómo soy consciente? ¿Qué podría hacerme consciente? No necesariamente es el cómo comprobamos las cosas con metafísica, pero sí el qué, cómo nos ayuda a llegar a esas preguntas. Y es por ello que la metafísica es aún bastante importante hoy en día. Más que nada, como hemos llegado a tal punto dentro de la ciencia en donde las preguntas restantes, que aún son muchas, llegan o tienden a estar fuera de nuestro alcance. Y es decir, un buen científico es el que se hace buenas preguntas, el que resurte a estos tipos de preguntas un tanto metafísicas que podrían llegar a caer incluso en lo pseudocientífico para poder intentar ver más allá de la naturaleza. Pero los pensadores del Círculo de Viena no pensaban del todo así, y para poder crear su lenguaje perfecto, eligieron un arma, el inductivismo. Y te preguntarás, ¿qué es el inductivismo? Bueno, el inductivismo es el observar 100 casos, digamos, o un número indefinido de casos, y a partir de cada caso individual formar una teoría indiscutible que explique cada uno de estos casos. Por ejemplo, pensemos en física newtoniana simple. Imaginemos que tú eres Isaac Newton y que te cae la manzana. Entonces empiezas a pensar, oye, puede que algo esté pasando, y vuelve a caer otra manzana y vuelve a caer. Y así 100 veces. Entonces puedes inducir que algo está pasando. Mides el tiempo, mides el peso y de ahí puedes sacar una ley universal. Ley de gravitación universal. Obviamente Newton no lo hizo explícitamente así. Tuvo que haber un razonamiento un tanto más complejo. Pero el inductivismo te dice, ves ciertos números de casos que siguen cierta regla, entonces esa regla debes aplicar para todos los casos que lleguen a venir. Pero de pronto llegó un empleado de la oficina de patentes de Suiza llamado Albert Einstein. Él nos trajo la relatividad. Nos dijo que conforme más rápido te mueves, el tiempo puede que vaya más lento para ti. Nos dijo que el espacio se curva gracias a la gravedad. Nos dijo cosas un tanto locas que no pueden comprobarse a base de mera observación, sino que ocupas un poco más de pensamiento, un poco de pensamiento metafísico. En pocas palabras, la realidad terminó siendo más compleja y la mera observación ya no bastaba. Todavía algo peor para ellos, el problema de inducción de David Hume. Este problema explica por qué el ver cierto número de casos no es suficiente para comprobar algo. Pensemos esto, eres un pavo feliz de la vida porque siempre lo alimentan a las 9 de la mañana. Tu dueño, el granjero, lo que quieras, siempre llega puntual a esa hora y te da de comer. Pero resulta que llega Navidad. Pasan las 9 a.m., no te dan de comer, pero te terminan degollando. El principal problema con estas leyes universales es en el mismo nombre. Para comprobar que algo aplica para todo, debes checar todos los casos posibles, que para empezar es una tarea imposible, ¿no? No existe científico o siquiera la humanidad va a poder llegar a medir todos esos casos. Uno, porque van a ser
muchos, hasta que llegue el último, y también porque ya han pasado muchos antes que no se midieron. Entonces, ese es el primer problema. El segundo problema es, para definir algo como probabilidad, existe una pequeña ecuación que va así. El porcentaje para que algo suceda, por ejemplo, que un dado de 6 caras salga el número 6, se define como los casos favorables entre los casos totales. En este caso del dado vendría siendo 1 sobre 6. Pero ¿qué pasa cuando intentamos extrapolarlo a una ley universal? P siendo la probabilidad de que nuestra teoría sea cierta es igual a n entre infinito. ¿Por qué infinito? Porque son todos los casos que tenemos que checar o comprobar para decir esto es una ley universal. Y n tendrían que ser todos los experimentos que hemos visto que en verdad funcionan y que comprueban esta teoría, es decir, los que vamos acumulando. Al esto tender a infinito, probamos una fracción bastante grande, 1 sobre 1.000.000. Esto nos daría 0.000001. Entonces, si aumentamos otro 0 a este millón, aumentaríamos otro 0 acá, y así sucesivamente, haciendo que la probabilidad vaya a disminuir, haciendo que se vuelva prácticamente 0. Y alguien podría argumentar, ¿qué tal si hacemos la n más grande? No podemos hacer que la n tienda a infinito. ¿Por qué? Porque no es humanamente posible. Pero digamos números muy grandes, no va a importar, porque no importa cuántos ceros llegue a tener el numerador, este numerito de aquí abajo siempre va a tender a infinito y va a siempre ser mucho más grande de lo que este número podría llegar a ser. Entonces siempre va a terminar siendo 0. Entonces, visto esto, ¿cómo podemos comprobar matemáticamente una ley absoluta? No se puede. Entonces, todas estas palabras como ley universal de gravitación, dogma de la biología central, en realidad no es un dogma o una ley universal, porque matemáticamente no se pueden comprobar. Pensemos por unos momentos en algo que seguramente todos habremos visto, por lo menos en la preparatoria, el dogma de la biología molecular. Este dogma nos dice que la información genética solo va en un orden, que sería del ADN, ARN, proteínas. Solo puede ir en ese orden. Pero, para no sorpresa de muchos, la biología es bastante rebelde y la ciencia avanza. De hecho, hace poco se descubrió que habían proteínas que sintetizaban hacia el ADN. Veamos el artículo. Un equipo de la Universidad de Stanford describe una enzima bacteriana que sintetiza una larga secuencia repetitiva de ADN sin una plantilla de ácido nucleico, utilizando su propia estructura como guía. Pero si eres un buen científico, tú desde hace mucho tiempo ya te habrás dado cuenta que la palabra dogma está mal usada, porque esta no es la primera vez que se rompe el dichoso dogma de la biología central. Veamos otro ejemplo. En 1970, otro grupo aparte y 56 años antes del artículo que les acabo de mostrar, descubrieron una transcriptasa inversa que transcribía de ARN a ADN. Entonces el dogma se rompió 56 años antes de que este artículo, obviamente es innovador, ¿no? Es decir, de proteínas a ADN no se había visto necesariamente ese caso, pero no es como que fuese revolucionario. Se sabía que el dogma está de alguna forma mal estructurado, es decir, que normalmente este es el caso, pero siempre existe la excepción, como se ve en estos dos artículos. Y ahí está el mayor problema del Círculo de Viena, pensar en la ciencia como algo absoluto, intentando describir sus fenómenos a través de conectores lógicos, como sí y solo sí. Hoy en día se cree ridículo el intentar reducir la magnitud del universo, de la realidad, a afirmaciones de que solo así puede pasar, solo es 100% verdadero o 100% falso, cuando las cosas no son realmente así, sino que hay excepciones a la regla, que puede que pase, puede que no. Es por eso que al hablar de ciencia siempre hay que tener cuidado con aquellas personas que te dicen solo puede pasar esto, solo puede pasar aquello, y no decir puede que. Por eso muchos científicos hablan así de que sí encontramos
no sé, esta proteína, encontramos esta ecuación, derivamos este modelo, pero, porque siempre hay un pero. Y curiosamente, esa misma lógica es la que utiliza la inteligencia artificial, ceros y unos, apagado o prendido. Es por eso que está de alguna forma mal definido qué es inteligencia artificial. La verdadera inteligencia, si es que sabemos qué es inteligencia, porque dentro de nuestro cerebro ocurren miles de procesos al mismo tiempo. No es solo un prendido o apagado, es una red biológica completamente entrelazada entre sí, que no depende ni siquiera de sí misma. Es decir, depende de factores externos, como la temperatura, cuánta luz hay, que si hace frío, que si hace calor, que si estás de mal humor. Y eso no lo puede replicar la inteligencia artificial. Entonces sería mejor utilizar otro nombre para definir lo que es la inteligencia artificial. Y si no te ha volado la mente que la realidad no se puede reducir a simple sí, sino, déjame te cuento del problema de Duhem-Quinn, que te va a volar la mente. Y este problema dice que nunca se puede poner a prueba una sola teoría. ¿Qué tan loco es eso? Hagamos un experimento tú y yo. Ve por tu pluma más cercana y más o menos ve cuánto mide. Yo digo que esta pluma mide como unos 10 centímetros a ojo de buen relojero, aunque quién sabe. Y como buen científico voy a sacar mi herramienta de metodología, que es esta regla. Entonces la mido y resulta que mide unos 14 centímetros. Ahí creo que se ve más o menos. 14 centímetros. Algo así. Pero aquí viene el principal problema. Estoy confiando que esta regla está en las unidades específicas. Es decir, que este centímetro mide un centímetro. Estoy confiando previamente en otras teorías. Y no en mi única teoría, que era que esta pluma mide 10 centímetros. Y eso pasa todo el día en el laboratorio. Haces supuestos que tu equipo de metodología está calibrado. Por ejemplo, que el termómetro sí te está marcando lo que debe marcar, que te está marcando 37 grados, o que tu regla te está marcando lo que debe marcar, que tu voltaje está siendo marcado correctamente. Miles de supuestos, y no solo de forma metodológica, sino también teórica. Estás esperando casi que todas las teorías previamente hechas estén correctas, que estén bien fundamentadas. Al momento de hacer un experimento, estás esperando que toda la montaña de conocimientos previos también sean correctos, porque si no lo son, entonces estás construyendo sobre algo incorrecto. Además, estás esperando que todos estos auxiliares, ya sean metodológicos, te estén diciendo la verdad, y puede haber sido un problema humano, un problema de metodología, un problema teórico, y nunca puedes saber específicamente qué fue lo que falló. Y esto nos lleva a dos acontecimientos de los cuales podemos aprender mucho. Dos anomalías en el espacio, pero dos resultados bastante diferentes. En 1846, la órbita de Urano era un tanto rara, no seguía las leyes de Newton. Bajo la lógica del Círculo de Viena, deberíamos descartarlas, porque estamos viendo el caso número 100 y resulta que algo está mal. Entonces, a la basura las leyes de Newton. Pero había dos astrónomos muy inteligentes, Le Verrier y Adams, quienes dijeron: aguantémonos un momento, las leyes de Newton no están mal, pero usemos un supuesto auxiliar extra. Puede ser que haya un objeto, otro cuerpo celeste alrededor de Urano que esté afectando su órbita. Entonces, para comprobar este supuesto, vieron con un telescopio y efectivamente, ahí estaba Neptuno. Era esta anomalía o supuesto auxiliar lo que rescató a todas las teorías de Newton, porque no estaban mal, sino que necesitaban alguna forma, algo que los ayudara, esta excepción a la regla. Pasaron unos cuantos años y el astrónomo Le Verrier notó que algo similar pasaba con Mercurio. Entonces, usando la misma lógica, dijo: debe haber otro planeta por ahí cerca de Mercurio y el Sol, y lo llamaré Vulcano. Durante muchos años, muchos astrónomos dijeron: sí, ahí está, yo lo he visto, o pensaban que existía. Y no fue hasta 1915, con la relatividad de Einstein, que se pudo explicar este fenómeno, que en realidad la física de Newton sí estaba equivocada en ese punto, no en los demás, solo en ese caso en específico. No desechó
de todas las teorías de Newton, sino que las complementó. Pero siendo un poco lógicos, en realidad en el laboratorio no siempre es porque faltaba una teoría que explicara algo más, sino por un error humano. Porque al micropipetear, chances se pasaron 2 mililitros extras, o porque al observar había un manchón en el microscopio, en el telescopio. Entonces hay que ser consciente de ello, que no hay que desechar las teorías anteriores porque se ha visto que se han comprobado, y cuando fallen, no necesariamente desecharlas, sino pensar cuál podría ser este outlier, este caso excepcional o que omite la regla, y pensar, ok, ¿qué teoría podría ayudarme a comprobar que todas las demás eran correctas y que explique este nuevo caso? Normalmente el caso es que tú te equivocaste. Pero al igual que sucedió con el inductivismo, con esta idea de la demarcación surgió un nuevo peligro, la pseudociencia. Si el método científico solo se basara en acumular observaciones y buscar cómo justificar el outlier, entonces la pseudociencia sería igual de válida que la ciencia. Pensémoslo, un astrólogo que te diga, mañana te vas a sentir triste porque Mercurio está retrógrado y además la luna está en su cuarto ciclo, entonces te vas a sentir triste y te vas a encontrar 100 billetes saliendo de mi estante, entonces me los tienes que dar. Eso no se podría comprobar, puede que pase, sería como metafísica, incluso como esa afirmación que estabas diciendo, pero no se puede comprobar. Y al momento que el cliente dice, oye, me mentiste, no me sentí triste y ni me encontré esos 100 pesos, entonces quiero que me regreses el dinero, ¿qué diría el astrólogo? Ah, es que se me faltó decirte, porque justo cuando saliste vi que Marte estaba anterógrado, entonces eso cambió todo lo que creía y por ello no estaba mal. Es decir, buscó el outlier que explicaba esa excepción a la regla. Entonces la ciencia no se puede basar solo en la acumulación de verificaciones. Necesita algo más que le ayude a verificarse, algo más que la sustente. Para resolver este problema llegó una figura muy importante llamada Karl Popper, del cual vamos a estar hablando en el siguiente video. Pero para no hacer este video demasiado largo, lo cortaremos aquí y en el siguiente vamos a explicar por qué es que la ciencia se diferencia de la pseudociencia. Entonces, estate atento a él. Si te gustó este video, por favor, dale like, comenta, compártelo con todos tus amigos, suscríbete al canal y aquí acabamos. Chao.